Nicolás Farge Truba, especialista en temas de consumos problemáticos. Nicolás, sé que estuviste dando un curso sobre este tema en el Hospital Ramos Mejía y este año también vas a continuar dando otro curso. ¿Qué nos puedes contar de este curso? ¿Cómo lo estuviste pensando para abordar esta temática tan compleja que es el consumo problemático de drogas? Bueno, la idea del curso en realidad, bueno, surge de un trabajo previo que venimos haciendo desde el área programática del Hospital Ramos Mejía en estrategias de prevención, específicamente en escuelas secundarias. A mí se me ocurrió, en realidad, como una manera de formalizar como cierto, digamos, saber teórico en relación a esta problemática que vos decís, como es tan compleja, de los consumos problemáticos. Por este motivo, el posgrado se llama Consumos problemáticos del fenómeno social a la operación singular. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que los consumos problemáticos están atravesados, digamos, por cantidad de discursos que tienen que ver más con discursos, digamos, sociales. Ajá. Hay una frase a mí muy interesante que figura ahora en un libro que está por salir, del curso justamente, que dice que el usuario de drogas está más intoxicado por lo que se dice de él que por las sustancias que consume, por ejemplo. Entonces, un poco la idea del curso es esto, es como, digamos, de construir esta figura del usuario de drogas como alguien, bueno, en principio peligroso, ¿no? Como despejar un poco los estereotipos y estigmas que hay sobre el consumidor, digamos. Sí, sí, exactamente. Digamos, nace, digo, yo siempre pienso, viste que, o sea, nace de una apuesta teórica, digamos. Yo vengo atendiendo, digamos, personas, usuarios con consumos problemáticos desde hace mucho tiempo. Y es de ahí que nace, por lo menos en mí, el interés y de la práctica clínica de ver de lo erróneo que hay, digamos, de lo erróneo de las concepciones en los tratamientos y en cómo se piensa socialmente y cómo se aborda en políticas públicas el tema de los consumos problemáticos. Digo, uno lo ve en la práctica clínica, digo, es un hecho objetivo, digamos, ¿no? Nicolás, sé que estás pronto a publicar un libro sí. sobre esta temática. ¿Qué nos puedes contar de bueno, este libro? El libro nace justamente, bueno, primero nace así como una idea que yo tenía, digamos que yo tengo en relación a que un deseo también, ¿no? Pero de que es importante que haya producción escrita sobre esta problemática, producción nacional, digamos, porque toda la formación y todos, digamos, los accesos a la teoría que uno tiene vienen de Europa, de la problemática o, digamos, Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el contexto específico actual nuestro, ya sea por el tipo de drogas que se consumen y por distintas coyunturas, ¿no? Digamos, sociales y políticas. Y es importante esto, que haya producción, porque, digamos, hay mucha gente acá que se dedica, ¿no? a la atención de usuarios de drogas y no hay, digamos... Y no se publica mucho, ¿cierto? Y no se publica. En ese sentido, yo lo que pensé, el libro está armado siguiendo esta lógica también. Bueno, ya está en imprenta, va a salir por editorial Letra Viva, y tiene esta lógica de dar... ¿Cómo se va a llamar y cuándo sale? Se llama Consumos problemáticos del fenómeno social a la operación singular. La idea es, bueno, que este sea un volumen 1. Este año continúa el curso, que ese sería el volumen 2. Y tiene como una parte, digamos, esto que tiene que ver con la deconstrucción discursiva, que yo llamo del usuario de drogas, y una parte clínica también, digamos, cómo trabajar específicamente desde el psicoanálisis y cómo lo pienso yo. Y la verdad, a ver, son 14 autores también, ¿no? Digamos,
yo estoy, digamos, como compilador Seleccionaste los textos. Pero bueno, yo lo que armé es como una lógica también como para abordar el tema. ¿Qué es esta lógica? Del fenómeno social a la operación singular. Y Nicolás, yendo ya más a la clínica, ¿cómo pensás que se tiene que abordar, ¿no?, una persona que se encuentra con una situación de consumo problemático? Bueno, primero lo que hay que pensar es qué es un consumo problemático, que es un poco esta cuestión que yo te digo que se trabajó mucho en el curso y en el libro. Porque la noción de consumos problemáticos, bueno, es bastante reciente, ¿no? La OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, como que provee estas palabras, digamos, pero que no son un concepto teórico, y yo lo que trato justamente es de darle como una construcción teórica, o sea, de usar los términos de adicto, ¿no?, toxicómano, que tienen como un tinte como también, ¿no?, como medio despectivo, ideológico, negativo, y pensar, en todo caso, el término consumos problemáticos, que tendrá que ver, bueno, a ver cuándo una persona que usuaria de drogas, legales o ilegales, porque un consumo problemático puede ser, digamos, con alcohol, claro, con drogas, digamos, psiquiátricas o drogas ilegales, pero es pensar específicamente en cada estructura, desde el psicoanálisis, cuándo se podría configurar un consumo problemático. Y eso se ve en el caso por caso. Entonces, en ese sentido, los tratamientos, para mí, en mi experiencia, que mejor funcionan, son los que tienden justamente a abordar más digamos, la singularidad del caso por caso, y no los tratamientos que tienden como a homogeneizar el campo, estandarizar, claro. Estandarizar, digamos, tratamientos bajo, ¿no?, y centrados más que nada en la sustancia. Hablo más de los tipos de tratamiento, para el que no está en tema, pero desde los años 70 en adelante, anteriormente también, pero digamos, todos los tratamientos bajo la ideología y bajo esta concepción de que cualquier usuario de drogas es un enfermo, claro, van todos, digamos, a parar a lo que llaman las comunidades terapéuticas, en las cuales, digo, uno se encuentra con quizás chicos que no sé, que tienen algún consumo de marihuana esporádico juntado con pacientes tuvo la mala suerte de ser detenido. Bueno, ese es otro tema. Y que ahí entra en maquinaria que esto del tratamiento compulsivo, claro, bueno, medidas de estas de seguridad. El tema de que todavía digamos, continúe vigente la ley 23737, la ley de estupefacientes, y que continúe, digamos, penalizado la tenencia para consumo personal, es decir, que el usuario de drogas caiga dentro del aparato jurídico, punitivo y penal, bueno, también, digamos, contribuye a esta intoxicación del usuario por el discurso, digamos, social, ¿no? Y en este caso como más, digamos, punitivo. Y Nicolás, te quería preguntar cuál es tu opinión con respecto a los distintos proyectos de ley que se han ido presentando en relación a la despenalización del consumo de drogas. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión, a ver, la despenalización del consumo de drogas, digamos, no se puede perseguir a un usuario, digamos, de drogas penalmente. Debería haber sido ayer, digamos, la despenalización. Digamos, esta cuestión de que perseguir al usuario y que de ahí se va a llegar, ¿no?, esta cadena al muchas veces no se relaciona con traficante, el narcotráfico este tema. Claro, por eso es como que usar al usuario para llegar al narcotraficante es ya fracasó, aparte de eso, ¿no? Me parece que lo que ha venido fracasando en las últimas décadas. Esto viene del paradigma prohibicionista desde Nixon, digamos, ¿no? Claro. Digamos, es una política impulsada por los Estados Unidos. Pero en relación a los tratamientos, quiero tomar algo. Es importante esto, que el usuario de drogas, en base a esta cuestión, digamos, punitiva, hay que pensar que desde el vamos, en las comunidades terapéuticas y otros tipos también de dispositivos, se los
digamos, compulsivamente se lo lleva a tratamientos en los cuales las internaciones duran mínimo un año, digo, o más. Digo, hay gente que permanece 2, 3 años y que tiene un impacto en su vida cotidiana muy grande, ¿no? Porque muchas veces pierde su trabajo, sus amistades, sus amigos, ¿no? bueno, justamente, a ver, la OMS define que un consumo problemático, digamos, desde el psicoanálisis yo lo definiría de otra manera, pero por lo menos lo define, digamos, sintéticamente como alguien que, bueno, rompe con los lazos, digamos, sociales habituales, ¿no? Trabajo, amistades, pareja, etcétera. Y justamente estos tratamientos van A reforzar eso. a reforzar eso, pues aislar a alguien en un lugar, ¿no? Absolutamente artificial, y además que tienen la noción esto de que hay que rehabilitarlo. Digamos, un usuario de drogas está de alguna manera desviado de la norma social, ¿no? De la norma social, ¿por qué? Porque el consumo es ilegal. Otro dato te tiro, fíjate, todavía en el ámbito de la salud mental, fíjate que la Dirección Nacional de Salud Mental es Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ajá. Digamos, todavía las adicciones cuesta o sea, pensarlas Integrarlas como una como problemática de salud mental. Mental, claro. O sea, que no es una, ¿no? Porque digamos, Sí, otra confusión muchas veces que es pensarla como un problema únicamente social, digamos, ¿no? Incluso hay algunas ciudades o provincias que la dirección de adicciones está bajo la órbita de desarrollo social y no de salud o de salud mental, ¿no? Sí. Y que tiene consecuencias clínicas esto que vos venís señalando, me parece. es que las consecuencias clínicas es que la persona que se te presenta a consultar viene atravesada, digamos, con todo esto, lo que se dice de él, ¿no? Esto que yo te digo, intoxicado por estos discursos, ¿no? ¿Qué discursos? El discurso de la peligrosidad, el discurso jurídico, ¿no? Entre otros. Tengo una pregunta, Nicolás. ¿Cómo pensás que la perspectiva de derechos humanos puede ser útil para el abordaje de esta problemática? Bueno, si hay un campo de la salud mental en la cual ha habido sistemáticamente una violación de los derechos humanos, es en el campo de los consumos problemáticos, por esto mismo que vos decías antes, por el tema de los tratamientos compulsivos. Digo, ¿cómo puede ser que porque alguien use drogas, automáticamente el discurso jurídico ¿no? Primero puede ir preso. Bueno, primero la gente tiene que entender, digo, la gente por lo menos está en contra, y no estoy hablando de la legalización, porque este es otro tema, Claro, ¿no? diferenciar Hay despenalización que de legalización. diferenciar lo que es legalizar el consumo de drogas y cuáles sí, cuáles no, que es otro tema, con despenalizar la tenencia para consumo personal, es decir, quitar al usuario de drogas del ámbito penal. La gente tiene que entender que padres, ¿no? Porque siempre caen, digamos, la alarma social en este sentido, ¿no? Que, no sé, a ver, el consumo ya cada vez, digamos, hay más consumo y va a haber más consumo. El Que consumo eso está en la producto, sociedad de todo. Digamos, La gente consume todo. Por eso. Algunas se penalizan y otras no. Digamos, esa sí, sería la y además hay un empuje, bueno, que esto es un poco también el tema en el libro. Bueno, hay un discurso que tiene que ver, digamos, con el discurso neoliberal, el discurso capitalista que Lacan, digamos, plantea que hay un empuje al consumo generalizado. Esto que uno habla de adicción a las series, adicción, ¿no? A el juego, adicción a las parejas. Ahora se habla, ¿no? Como de consumos problemáticos de a internet, internet, a las redes sociales, a los juegos, sí. etcétera. Pero, ¿qué te estaba diciendo igual? ¿A qué íbamos? No, al tema de el impacto que tiene en la clínica todas estas cuestiones Cuando sociales, alguien, discursos. Cuando alguien viene sociales. compulsivamente, digamos, vos te referís porque se termina moralizando a veces la asistencia. El trabajo que hay que hacer fundamentalmente es sobre los profesionales de la salud. O sea, es poner... ¿Cómo es eso? Claro, porque la cuestión es que, bueno, todos estamos dentro de este discurso social, ¿no? Que yo te digo que
piensa como peligroso al usuario de drogas, cosa que es falso, digamos, porque esto digamos que vos decías, una cosa es el consumo en poblaciones de alta vulnerabilidad social, ¿no? Entonces siempre está asociación entre droga, delito, ¿no? Entonces te venden eso, ¿no? Digamos desde los medios también, el discurso de los medios. Fíjense que siempre van a ver en cualquier noticia alarmante de un robo, siempre aparece ahí como consumió, digamos, alguna sustancia. Ahora, ¿cómo salir de eso? Es, digamos, esto que yo te decía, que los mismos profesionales de la salud rechazan atender usuarios de drogas por varios motivos. Uno es ¿no? Porque de alguna manera compran el discurso de los medios de que son ciertos, digo, profesionales e instituciones. Digo, hay muy pocos hospitales, por lo menos en el ámbito de la ciudad, servicios que quieran atender adicciones. Inclusive, mirá, a mí me pasó trabajando en la cárcel, ¿no? En el hospital psiquiátrico de Ezeiza, que inclusive ahí mismo, que voy a decir, bueno, ¿no? Está en un ámbito en el cual, si hablas como de personas peligrosas, hay estudios donde señalan que igualmente muchas de las personas que están detenidas tienen problemas de consumo. Sí. Ahí mismo para los, digamos, profesionales que trabajan ahí, igualmente se los segrega dentro mismo de la cárcel, ¿no? Que es esta idea de como armar dispositivos específicos para el usuario de drogas. Claro, si bien es importante, imagino, la formación en esta temática, tampoco que es una especialización de la especialización, digamos, ¿no? Todo profesional de la salud mental cuenta con herramientas para poder empezar a abordar esta temática. Bueno, eso justamente es a lo que yo apunto, digo, ¿no? Digamos, si bien tiene cierta especificidad, ¿no? Porque hay ciertas, digamos, maniobras por todo esto que te digo, de que, bueno, alguien que viene atravesado por el discurso social del soy adicto y lo que nosotros nombramos como sujeto sustancializado, bueno, hay como todo un trabajo previo que no es, ¿no? Para hacer con esa persona, pero en realidad no debería haber, digamos, como servicios especializados, a mi entender, en adicciones, digamos, o consumos problemáticos, porque refuerzan todavía la segregación que ya viene teniendo, ¿no? Es un problema de salud. Es un problema de salud mental. Claro, en algunos casos, el tema es que se atribuya que cualquier usuario, digamos, ¿no? Digamos, de drogas, per se tiene un problema de un consumo problemático. Muchas gracias, Nicolás, pero antes de ir cerrando, te quería preguntar, o bueno, que nos recomiendes algún material, libro, película o serie sobre esta temática que puede ser interesante para la formación de los colegas que nos pueden estar mirando, o personas que les puede interesar la temática y acercarse un poco. Bueno, está bien. Desde lo que es la teoría psicoanalítica, como que nuestra Biblia es un libro de Sylvie Poulichet que se llama Toxicomanías y Psicoanálisis, la narcosis del deseo, que si bien trata, como yo te decía antes, la problemática en Europa que tiene que ver, digamos, con el consumo de heroína, que no tiene nada que ver con el consumo acá de cocaína o paco o alcohol, que es el tema. O alcohol, que es, en realidad el alcohol es la droga que más se consume. Me parece que para formarte psicoanalíticamente es muy importante. Bueno, les recomiendo el libro. ¿Cuándo sale? Está por salir ahora, en abril. En abril de este año, sí, ya está en imprenta. Y después, bueno, series. Si digo esto, para pensar uno en cómo atraviesa todos estos discursos sociales, bueno, tenés, hay una serie media vieja, pero que por ahí es muy interesante que se llama The Wire, que ahí se ve específicamente en una de las, trata sobre policías persiguiendo obviamente a narcotraficantes, pero hay una temporada que es muy interesante en la cual se introduce lo que es el paradigma de reducción y riesgos y daños, que es lo contrario al paradigma prohibicionista. Y hay todo como un experimento, que ahí le pone el nombre de Hamsterland, que es un juego como de palabras entre
Ámsterdam, ¿no? Como que ahí está, digamos, despenalizado, y ahí es muy interesante para ver, para pensar esto, ¿no? Cómo la política, la economía, el aparato, la sí. justicia, el usuario de drogas, siempre pensado como un desecho social, ¿no? Como un resto. Esa serie es muy buena. Y bueno, después Hugo Freda también tiene libros interesantes, y dos libros para mí que son claves, que son del Centro Carlos Gardel. Uno es Clínica Institucional de las Toxicomanías y otro es 8 Encuentros Clínicos, que también son de editorial Letra Viva. Que ya Bueno, está. muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a vos Bueno, por la gracias. invitación. Bueno. Gracias.